Buenas noches. Hoy les quiero compartir una palabra. Hace un tiempo que tengo este sentir y hoy Cecilia me animó a hacerlo, así que desde mi corazón les quiero compartir lo que creo Dios me dijo o lo que me dice a través de la palabra para ustedes. Y si Dios quiere ir en la semana subiendo algunos videos de enseñanza de la palabra. Entonces, creo que en estos tiempos son fundamentales el conocimiento de la palabra. Vamos a leerlo ahora en la palabra que voy a compartir hoy, pero creo que como iglesia tenemos que estar primeramente conectados con el Señor a través del Espíritu Santo, pero también en fraternidad con nuestros hermanos. Y hoy, en cierta manera, lo que tengo del Señor es lo que hoy os doy. Así que quiero compartirles la palabra en Filipenses, en el capítulo 1. Hoy un hermano también me preguntaba sobre este libro, sobre una parte de este libro. Y lo leí y tiene muchas, como todo, tiene muchas perlas. La palabra, como siempre les digo, es como el agua. Desde lo superficial hasta lo más profundo sigue siendo agua. Esta es la palabra, lo que dice literalmente siempre va a ser la verdad. Y si nosotros vamos y profundizamos, cavamos como en una mina, también vamos a obtener algo mucho más rico, más profundo, pero siempre nunca contradiciendo lo que literalmente la palabra dice. Por lo tanto, cualquiera de nosotros podemos leer la palabra e interpretar lo más superficial, iba a ser la verdad de Dios. Entonces les animo, les exhorto, les encarezco delante del Señor Jesucristo que se aboquen a la lectura de la palabra para conocerla, para que podamos entender muchas cosas de lo que Dios ya hace mucho dijo, pero que nosotros no la sabemos y por ahí entramos en dificultades o en, digamos, algunas confusiones que nos llevan a errores graves. En Primera de Filipenses, en el capítulo 1, perdón, versículo 9, Pablo empieza lee a través de la epístola a los filipenses, y le dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Les animo a que lean todo el libro, a que puedan interpretarlo. La palabra se lee y mayormente si ustedes leen no versículo por versículo, sino que lean los libros, no son muy largos. Voy a tratar de subir, no sé si a diario, pero periódicamente las enseñanzas para que podamos edificarnos los unos a los otros. Por eso les animo que se mantengan en oración, que se mantengan llenos del Espíritu Santo. Si Dios quiere, vamos a estar trabajando sobre la enseñanza de ser llenos del Espíritu Santo, algo que Dios está demandando en este tiempo. Pero bueno, aboquémonos a la palabra para compartir hoy. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunda aún más y más. Y eso es lo que, iglesia, creo que tenemos que tener hoy, hermanos, en amor. Algo que personalmente por ahí me confronta mucho, el no poder demostrar a veces el amor para con mis hermanos. La preocupación, a veces uno se preocupa pero no lo demuestra, y el hermano, vos que me estás escuchando, seguramente a veces necesitas que alguien te llame, te pegue una llamada, toque tu puerta, pero que se interese por vos.
yo creo que hay muchos hermanos que nos interesamos, pero nos falta, y esto es en exhortación, les animo a que todos y oremos al Señor para que nos dé justamente esa abundancia de amor para con el otro, del amor fraternal, del amor entre hermanos, más en estos tiempos que estamos aislados, de alguna u otra forma podemos ver a nuestros cercanos, pero quizás entre hermanos no nos veamos, pero bueno, qué bueno tener estas herramientas que hasta ahora a lo mejor no son del todo utilizadas, pero empezar a utilizarlos en pos de eso, de demostrar el amor, la fraternidad, el edificarnos el uno al otro, orar por los unos por los otros en la oración. Como cristianos no deberíamos dejar eso, pero debemos exhortarnos, recordarnos, animarnos los unos a los otros sin importar si hace meses que estamos en la congregación o años, ¿sí? Sin importar títulos ni puestos, solamente que el amor de Dios abunde. Pero fíjese lo que dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y he aquí la importancia de la enseñanza. Entonces, de la palabra, de conocer la doctrina, la sana doctrina de Dios. Y esto solamente se hace a través de la palabra. No es solamente leer la palabra, no es solamente orar, nada de eso nos hará salvo. Sí la fe en el Señor Jesucristo y el conocimiento de Él a través de su palabra, de la oración y de la comunión con Dios. ¿Sí? Eso los va a llevar a una adoración genuina, a una comunión y a ser llenos del Espíritu Santo de la forma que Dios ha determinado. Dios dejó la palabra para que se haga conforme a ella. Si alguno de nosotros no estamos de acuerdo o no lo estamos haciendo, nos la veremos contra Dios. Y vamos un poquito más adelante, en el 28, en el mismo libro, vamos a leer el 27 solamente, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Eso es lo principal que tenemos que hacer como hermanos, combatir a favor de la fe, defender la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Entonces, hermanos, a veces por no conocer el Evangelio o la doctrina, podemos estar, como decía Gamaliel, en contra de Dios sin saberlo, pero nosotros somos responsables de conocer el Evangelio y de poder leer y aprender de las Escrituras o buscar a alguien que nos ayude, que nos edifique. Yo personalmente necesito de ustedes como ustedes seguramente necesitan de mí y de ayudarnos entre hermanos. Y si alguno de ustedes ve algo en mí que no va con lo que la palabra dice, me es necesario y les demando como hermanos que me lo hagan saber. Asimismo, yo actuaré con ustedes y asimismo la iglesia debe actuar el uno con el otro a fin de edificarse, no de acusación. Más adelante dice que si nosotros lo hacemos, algunos lo hacen, creo más atrás, perdón, algunos lo hacen por envidia, otros lo hacen por contienda, otros lo hacen con amor. Estos últimos son los que le agradan a Dios, pero en una u otra parte el Evangelio es predicado. Entonces, aún aquellos que predican el Evangelio con envidia, por pleito, por contienda, Cristo es anunciado, dice Pablo, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque Cristo es anunciado. Y esa es la tarea de nosotros como iglesia primeramente. Entonces volvamos a la palabra que estábamos compartiendo. Abunde el amor más y más en ciencia y en todo conocimiento. Quiere decir que nosotros debemos conocer el amor de Dios a través de su palabra. Esto habla a través de la comunión con Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La comunión en la oración y en la palabra es fundamental, es el fundamento de todo creyente. Por lo tanto,
Hoy les animo a que el estudio de la palabra sea algo que ustedes tengan por hábito y que yo tenga también por hábito de estudiar la palabra, de compartir una palabra, de poder edificar al otro a través de la palabra, porque es Jesucristo. Como dice Juan, es el verbo, y el verbo era desde el principio, el verbo es la palabra y la palabra es Jesucristo. Entonces el verbo encarnado vino y murió por nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué vino Cristo a morir? ¿Qué debemos hacer nosotros? O sea, hay muchas advertencias en la Biblia de que nosotros podemos estar diciendo que somos cristianos, pero no serlo. Hay muchos indicios y muchas advertencias en la Biblia que nosotros nos lleva a autoexaminarnos a fin de entender si el Espíritu Santo está con nosotros o no. Y dice Romanos, si el Espíritu Santo no está en nosotros, nosotros no somos de Cristo, por lo tanto no vamos a ser salvos. Para eso necesitamos estudiar, necesitamos leer, necesitamos escudriñar las Escrituras, pues ellas son inspiradas por el Espíritu Santo, por Dios, por el Espíritu de Dios, para enseñar, para exhortar, para redarguir en justicia. Entonces, es muy importante la ciencia y el conocimiento. Entonces, nosotros podemos tener amor a partir de solamente adorar a Dios, podemos tener amor a partir de la oración solamente. Lo que enseña la Biblia no, necesitamos beber él dice, beber esta copa como si fuera mi sangre y comer este pan como si fuera mi cuerpo. Es todo de Él. Nosotros debemos conocer a Cristo a través de la palabra y que el Espíritu Santo a través de la palabra y de la oración haga en nosotros. Entonces, voy a citar, como decíamos en algún tiempo, las palabras de Charles Spurgeon, donde él dice que, ¿qué es más importante? Le preguntaron la oración o la palabra. Él contestó, es igual que si yo te preguntara qué es más importante en la respiración, el inhalar o exhalar aire. Las dos cosas son necesarias, no importantes, son fundamentales, necesarias. Quien no tenga una cosa de esas dos está próximo a la muerte espiritual, y habría que ver si aún ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Por eso es importante la palabra y vamos a estar enfocándonos en eso. Entonces les exhorto a que estudiemos la palabra, a que oremos y que oremos para que el amor de Dios abunde en nosotros. Sigo leyendo en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Hermano, en este tiempo necesitamos aprender a través de la palabra, aprobar lo mejor. Hay cosas que no nos conviene, hay cosas que son lícitas y no nos conviene, y hay cosas que no son lícitas, o sea, son ilegales, son ilícitas en lo espiritual, y nosotros las hacemos sin saber que son ilícitas. Entonces, necesitamos aprobar lo mejor. ¿Cómo? A través del conocimiento, de la ciencia, del conocimiento de Dios, que es a través de la palabra. Dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El día de Cristo es el día que nosotros vamos a tener que comparecer ante el juez de todos. El juez de todos es Cristo. Cuando Cristo fue ascendido al tercer día, Dios el Padre puso sobre Cristo toda autoridad, lo hizo Señor y juez de todos. Entonces, ese día Él va a juzgar a los vivos y a los muertos, a los creyentes y no creyentes. A nosotros nos juzgará para un galardón en el reino de Dios, en el caso que seamos salvos, pero voy a ser cauto y prudente como lo era Pablo, en decir, yo todavía no digo que ya lo he ganado, sino que todos los días necesito ser salvo. Yo soy salvo y todos los días necesito evidenciar, necesito certificar esa salvación. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo, con la obra del Espíritu Santo, a través de la palabra, que es la santificación. Tu santificación y la mía es a través de la palabra, no es a través de otra cosa. La purificación de Dios viene a través de la palabra y de la oración a Dios para que nos dé fuerza, para que nos dé entendimiento de justamente su palabra. No estamos para otra cosa sino para predicar a un Cristo crucificado y que al tercer día resucitó. Y eso muchas veces
está ausente en nuestras vidas. No solamente el recordar, no solamente el agradecer, sino el predicar a un Cristo que murió por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo aprobamos lo mejor a fin de que seamos sinceros e irreprensibles ese día? ¿Cómo? A través del conocimiento. Del conocimiento. Pablo oraba por los filipenses para que sean llenos del amor, para que tengan más amor, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, el 11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Nosotros no vamos a alcanzar nada con nuestra carne, con nuestra voluntad. Todo lo que hagamos aquí en la tierra es a través de Cristo Jesús. Si nosotros estamos haciendo obras creyendo que por eso somos mejores, que por eso somos más espirituales y que por eso vamos a ganar el cielo, no está bien. La palabra no enseña eso. Nosotros vamos a ser salvos solo y por la fe en Jesucristo. Y vamos a ser salvos por Jesucristo, no por la fe. Porque algunos tienen mucha fe en la fe, pero hay que tener fe en Jesucristo, que Él es el que murió. Y si alguno quiere gloriarse, gloríese en el Señor. Por lo tanto, una vez que nosotros morimos a nosotros mismos, ya no vivimos nosotros, vive el Señor. Todo lo que hagamos corresponde a Él. Todo lo bueno, entre comillas, que podamos llegar a hacer es a través de Él. Nosotros, nuestro corazón, nuestra carne, nuestra persona no alcanza. Dice que somos como trapo de inmundicia frente a la santidad y bondad de Dios. Entonces no nos jactemos de que hacemos, de que dejemos de hacer, de que yo dejé el pecado, yo dejé de fumar, de que yo ayuno, de que yo oro, porque ahí estamos cerrados. Aún así, si hiciéramos un montón de cosas para Dios, pero no tuviésemos amor, nada hemos hecho. Y en Mateo, en capítulo 7, versículo 21 en adelante, Jesús nos dice y nos advierte a través de que podemos obrar mucho, pero no conocerlos. Es más, Él no nos conoce a nosotros. ¿Por qué? Porque los fariseos también obraban. Y había mucha gente hasta el día de hoy que obra, pero no conoce a Dios. Entonces, la ley, el que vive por la ley de las obras, el que vive por las obras, por la ley de las obras, también morirá. Pero el que ha muerto y vive a través de la fe de Cristo, ese será salvo. Entonces, llenos de frutos de justicia, los frutos de justicia, el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu se hace a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, no se hace a través de nosotros, de nuestra voluntad, de lo que hacemos. Nosotros no podemos llegar a ser nunca, no somos de hecho buenos, santos ni justos, lo somos en Él. Entonces es importante, y en los próximos videos lo vamos a estar hablando, qué es estar en Cristo, cómo es la salvación, qué es el Evangelio. Hoy, hermano, tenemos que predicar el Evangelio y algunos no sabemos qué hizo Cristo, por qué murió, por qué tuvo que ser Él el que viniera, por qué. Entonces, para la gloria y alabanza de Dios. Si hay algo que quiero cerrar ya con esto, es que todo lo que hagamos como cristianos tiene que ser para la gloria y la honra de nuestro Padre. Todo lo que hizo Cristo como Hijo de Dios, siendo Dios mismo, despojándose de toda divinidad, pero siendo Dios mismo, encarnado en un hombre. Él como hombre y como hijo se sometió a la voluntad del Padre a fin de darle gloria. En Juan capítulo 17, el Hijo ora al Padre y él le dice, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Todo lo que hagamos en la tierra nosotros, en esta vida que es una leve y momentánea tribulación, todo lo que Dios promete para esta vida, todo lo que Dios promete que es grande es para el siglo venidero, es para la salvación. Todo lo que Dios promete para esta vida es persecución, es aflicciones, son tribulaciones, luchas, pruebas, pero confíen en mí porque yo he vencido. Entonces en esta vida no quieras o no busques tu gloria, no busques tu bienestar, aunque Dios por gracia nos va a dar la seguridad, va a proveer, nos va a bendecir, pero ese no es el punto. Nosotros estamos aquí para predicar el Evangelio y para conocer más a Cristo, a fin de que cuando vayamos a Él, que nos dé un cuerpo glorificado, tengamos la perfección en el conocimiento de Dios. Entonces, bueno, hermanos, agradezco a Mariel y Cecilia que me han permitido
compartir esto y a Dios primeramente que haga en nosotros y que oremos los unos por los otros. Les exhorto, les animo para que podamos ser personas, cristianos, creyentes, genuinos, no fingidos, con una fe que dice Cristo: si tuviéramos fe como un granito de mostaza, serviría solamente, esa cantidad serviría para hacer muchas cosas, pero para ser salvos primeramente, porque no hay poder mayor que aquel que tiene que nos pueda hacer salvos. Pero ese Cristo que murió por nosotros, ese Señor amado que hoy está todavía extendiendo su mano, es el mismo que vendrá y juzgará al mundo, a los vivos y a los muertos. Entonces debemos conocerlo, debemos respetarlo, temerle y por sobre todas las cosas entender o conocerlo. Entonces te exhorto, te animo. Desde ya está ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna palabra que quieran? Expónganlo en el grupo, me escriben a mí o a cualquiera, pero no se queden con la duda. Esta es una vida de crecimiento y el crecimiento lo da el Señor. El crecimiento lo da el Señor. Dice la palabra: yo sembré, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Hablando Pablo de estas cosas. Entonces, hermano, bueno, les animo. Hoy compartí esta palabra. Voy a estar compartiendo otros videos, otras enseñanzas que son esenciales en la sana doctrina. Hoy que se habla mucho de las doctrinas, hay doctrinas de hombre, hay doctrinas de demonio, hay doctrinas de engañadores, y ahí está la doctrina de Cristo, la sana doctrina de Cristo. Dentro de esa sana doctrina hay doctrinas esenciales, las cuales nadie puede discutir, y hay otras doctrinas que son de interpretación no privada, pero que no tendríamos que estar discutiendo ni debatiendo si no pensamos igual, pero hay otras que sí. Y acuérdense en lo que decía en el Filipenses en el 28, y nada intimidado por los que se oponen al Evangelio, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. O sea, vas a ver que en la Biblia en todos lados la salvación siempre es de Dios, siempre es el regalo de Dios. Ningún hombre tiene que hacer nada para ser salvo más que poner su fe en Cristo y arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de sus malas obras. Eso es fundamental, ya lo vamos a estar seguramente hablando en el libro de Romanos. Es muy, muy bueno para entender el Evangelio sistemáticamente, así que si Dios quiere, vamos a estar compartiendo eso también, hermano. No te quiero sacar mucho tiempo. Yo sé que es duro a veces escuchar la palabra, yo sé que a veces es aburrido, pero es lo más. Dice en el capítulo 7 de Romanos, Pablo dice: mi hombre interior, o sea, cuando estamos en el Espíritu, nos deleitamos en la palabra de Dios. Entonces yo sé que tu hombre interior, tu mujer interior, si estás en el Espíritu, esto te tiene que llenar, no por mí, sino porque el Espíritu Santo que mora en vos te va a llevar a el estudio, no para que seas manejado por doctrinas de hombre o de demonios, sino para que vos mismos apruebes lo mejor, apruebes la justicia de Dios, busques, tengas hambre y sed de justicia, no de bendiciones, hambre y sed de justicia. Y la justicia ha sido manifestada a través del Hijo, a través de Jesucristo, a quien damos toda la gloria. Entonces, hermanos, le encarezco delante del Señor Jesucristo, delante del Padre, que no se aparten de las palabras del Señor, que no se aparten de la sana doctrina. Como dice su palabra, sigámonos edificando, sigamos al pleno conocimiento de aquel que nos salvó, aquel que murió en la cruz, pero al tercer día fue resucitado con toda gloria y poder, el sumo sacerdote con toda la autoridad. Eso quiere decir que hoy Cristo tiene la autoridad máxima y es Él que puede salvarnos, pero también el que va a juzgarnos en el día del juicio final. Entonces, ¿por qué también tenés que saber eso? Porque lo tenés que predicar. Tenés que dejar de hablar de un Dios bueno que bendice solamente. Tenés que hablar de un Dios a lo que la Biblia dice. Tenemos que hablar de ese Dios que si no te arrepentís de tus pecados, la ira de ese Dios va a caer sobre esa persona.
Romanos 1, 18 en adelante, la culpabilidad del hombre. El hombre es totalmente culpable. Nosotros somos culpables delante de Dios y merecemos que la ira de Dios caiga sobre nuestras cabezas. Y eso el mundo lo tiene que saber. Dejemos de predicar al mundo un Dios bueno y un Dios grande solamente. Tenemos que predicar que porque es bueno, porque es grande, porque es justo y porque es santo, la ira de Dios caerá sobre el impío. Y eso caerá con toda el fervor. ¿Por qué? Porque despreciaron a su Hijo. Pero ya lo vamos a estar hablando. Hermano, te bendigo. Y bueno, vamos a tratar que sean videos de media hora como hoy. Pero la enseñanza, como digo, yo te voy a dar... Te voy a decir lo que me pasó a mí, pero el testimonio más grande es el de Cristo. El testimonio más grande que tiene que haber en tu vida y te tiene que mover es el de Cristo Jesús. El de Jesucristo en esa cruz, el de Jesucristo en una vida santa, el del Padre entregando a su Hijo. Ese tiene que ser el mayor testimonio. Dice que el agua, la sangre y el Espíritu dan testimonio. No es nuestro testimonio el que va a hacer algo, pero a mí me cambió la vida. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y eso es lo que intento cada día de hacer. Pero, hermano, esto es lo que te afirma. La roca es Jesucristo, es la palabra, es la oración. Eso te lleva a una adoración genuina, porque conociendo al Dios verdadero, le vas a adorar al Dios verdadero. Hermano, te exhorto y te animo a que entres en la enseñanza de la palabra. Si no es un hábito, que lo empieces a hacer. Pero no leas la palabra como si fueran versículos salteados. Empieza a leer los libros. Si quieres leer Filipenses, que es un libro corto, Tito, Timoteo, pero Filipenses, léelo un mes. Pero esta palabra te tiene que hacer, tiene que transformarte, porque la palabra es la que transforma. El Espíritu Santo utiliza la palabra para mostrarte tu pecado, para que te puedas arrepentir. A través de la ley yo conocí mi pecado, dice Pablo. Dios nos enseña cómo es todo. Entonces necesitamos aprender de Dios a través de su palabra. Yo hoy te animo, te exhorto. ¿Necesitas ayuda? Yo estoy para ayudarte. No me importa no dormir o no comer. Tengo horarios que cumplir en el trabajo, pero fuera de eso estoy para servirles, estoy para compartir la palabra, para que me enseñen. Y muchas veces en estos días, en este tiempo que he ido a enseñar la palabra, me han enseñado a mí a través de la palabra. Enseñando, el Espíritu Santo nos enseña a las personas que estamos ahí, nos enseña todo. Y he sido libre a través de ella, a través de la palabra. Entonces, les animo, hermanos, a que empiecen a estudiar la palabra. Y como les digo, hoy en día, ¿qué pasa? Y esto es lo que yo veo. Hay un mal enfoque de la palabra, hay un mal conceptos muy equívocos. Entonces, hay que usar el paradigma de Dios, donde la Biblia nos enseña que todas las luces de la gloria están en Jesucristo y no en nosotros. Y muchos pensamos que la Biblia habla de nosotros y que nos va a dar y que nos va a dar. Yo te puedo asegurar, hermano, que el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad, y la verdad es que la Biblia entera, lo dice Mateo capítulo 5, Lucas capítulo 4, la Biblia entera habla de Jesucristo y de nosotros en Él, de manera que ya no somos nosotros en Él. Y si hay alguno que quiera gloriarse, gloríese en Él. Entonces, hermano, bueno, como les digo, vamos a tratar de estar compartiendo, no sé si todos los días, conforme lo que Dios quiere, pero una enseñanza para que podamos crecer, para que podamos crecer justamente en el conocimiento de Dios y podamos aprobar lo mejor, podamos ser genuinamente cristianos y poder, que una de las cosas más importantes, predicar el verdadero evangelio de Dios. Te bendigo y espero que haya sido de bendición. Sé que el Espíritu Santo, si está en tu vida, va a hacer algo.
Sí, porque la palabra no vuelve vacía y porque Él es el que hace, no somos nosotros. Entonces te bendigo y le pido al Señor que te llene de amor y te llene de sabiduría, de conocimiento, para que puedas cumplir con el propósito y llegar al supremo llamado que tenemos todos, el conocimiento de nuestro Señor. Te bendigo y hasta la próxima. Bendiciones y la gloria siempre y toda sea para nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.